En todo el mundo ha crecido la demanda por madera. Hay mucha más demanda que oferta de bosques manejados. That's also really what we want to do with our project, is to demonstrate that there is a way to do it properly. Pucallpa es la capital industrial maderera del Perú. En ese sentido, nosotros queremos aportar aquí y empezar a apoyar, a desarrollar un clúster forestal maderero, pero de bosques sembrados, para promover el desarrollo de esta actividad. Form International is a firm in the Netherlands with over 30 years experience working with tropical forests. So the timber business, for us, we're always looking to bring back completely degraded soils. We look for an area that we can use for reforestation, and then we look for species that are suitable for reforestation. In our Peru project, we specifically look at native species that really bring back these good elements into the soil. Form quiere plantear un modelo en que tierras que están ahora en pastizal o degradadas o compactadas por otras actividades económicas tienen una opción diferente con un modelo de la madera en un sitio donde los ejemplos son otros. La mayor cantidad de empresas que están reforestando acá en esta zona de Pucallpa se dedican al eucalipto y a la teca, que son especies introducidas, y nosotros solo trabajamos con especies nativas, especies de la Amazonía peruana. Y además, las que trabajan con especies nativas trabajan monocultivos, ¿no? Muchas hectáreas de una o dos especies. En cambio, nosotros estamos metiendo modelos de 2, 3, hasta 4 especies por hectárea, ¿no? Bueno, acá estamos instalando una parcelita piloto, bueno, de 20 hectáreas con diferentes especies, ¿no? Mixtas. Son 816 plantas por hectárea. Sí. Y ahí va a variar también dependiendo de las mezclas que estamos haciendo, ¿no? Hay mezclas de 3 a 4 especies por cada hectárea. We have the project, but we are working with the stakeholders around it and also trying to integrate them in the project. So we always look for a collaboration with people that are also already doing other good things in the region to see how can we all come together and really be one landscape of positive impact. Y además, algo que también es muy importante para nosotros y que nos hace diferentes es que trabajamos con los productores locales alrededor de la zona en la que estamos ubicados. Y a ellos los asociamos a nuestro modelo de negocio, les damos los plantones para que también siembren la madera, les acompañamos con orientación técnica y podamos luego cosechar esa madera, ¿no? Nosotros adquirirla, comprarla. Entonces, una vez captados los interesados, hemos pasado el proceso de hacer la verificación de los fondos de las chacras donde van a instalar. ¿Ya? Entonces, pero previo a ello también hemos tenido que hacer socializar un pequeño convenio donde que las cosas queden bien claras, ¿no? Para que no tengan confusión y después se preste a otros malos entendidos. Entonces se firma el convenio, se verificó las parcelas y se procedió a hacer la entrega de sus plantones. Yo lo recibí porque he visto en estas plantas que era útil para nosotros y también para muchos, ¿no? Es útil para la naturaleza. Y también me alegra mucho, ¿no? Cuando me dice vamos a tener oportunidad de vender, ¿no? A negociar las maderas, ¿no? Si hablamos de reforestar y tal vez más adelante comercializarlo, también son fondos. Entonces, para el futuro, como yo siempre le he dicho a la comunidad, agradecemos a los ancestros que nos dejaron una tierra para trabajar. Y entonces a nuestros hijos no los dejemos destruidas, sino dejemos el futuro para ellos. Dejemos que ellos también se van a beneficiar. La gente siempre va a estar buscando madera y la oportunidad de tener maderas con alto valor agregado por sus acabados, pero también por su impacto social y ambiental, pues cada vez van a ser más necesarias. Yo creo que en ese sentido este modelo es muy novedoso, es muy integral y es muy incluyente y puede también representar una forma de ver y de hacer negocios distintos en la Amazonía. So by using degraded lands, if you're producing in a good way the timbers needed, you bring economic activity, but you're also taking pressure off the forest. Bueno, estamos invitando a diversos inversionistas que tienen interés tanto en el negocio de las plantaciones forestales para el mercado de madera como para captura de carbono, que es algo a lo que vamos a incursionar.
Luego eso podrá ser replicado acá mismo en Ucayali, en otras zonas o en otros departamentos del Perú, de la Amazonía peruana o de la Amazonía de otros países en Latinoamérica, ¿no? Hasta eso aspiramos, a eso queremos llegar.